En este otro caso, tenemos un circuito. Bueno, cabe añadir que este equipo ya pertenece al 2013, o sea, un equipo que se ha salido a la venta en el 2013. O sea que es un equipo bastante moderno y sin embargo, fíjense que prácticamente es lo mismo. Tenemos el conector de entrada. Recuerden, ¿cómo localizamos el conector de entrada? Repito, localizando en la placa, al lado del conector dirá unas letras como esta, PJP101, eso es lo que yo tecleo en lo que es el PDF, control F, y en la ventanita que me sale aquí arriba, si aplico un control F, me saldrá una ventanita donde y escribir. Escribimos PJP101, entonces le damos Enter y nos busca este conector. Eso es lo primero que tengo que buscar en un esquema cuando yo le doy Power, presiono Power y el equipo no me indica ninguna corriente en la fuente. Recuerden lo que hemos dicho desde un principio. Esto viene de esta avería. Es decir, repito nuevamente, he conectado el equipo, tengo una fuente de alimentación que me está indicando corriente y voltaje. En voltaje tengo 19 voltios. Conecto la fuente aquí. Fíjense que el 1 y el 2 en este caso son el positivo, van directamente a la bobina. El 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí solamente tengo 4. ¿Por qué me dan esto de aquí? Bien, esta es la sujeción, repito nuevamente. Este GND es la sujeción de las dos orejas que tiene el conector por el lado. Por este solamente tiene 4 pines y el 1 y el 2 son el positivo. Cualquier persona puede preguntarse, ¿cómo sé que es el 1 y el 2? Bien, porque si sigo la línea esta, directamente me lleva a este símbolo que ya dije que era masa. Por lo tanto, 1 y 2 positivo, 3 y 4 masa o negativo. Multímetro en voltios de continua, negativo en una buena masa y con el positivo empiezo a moverme. 19 voltios y llegamos a V-in. Ya les dije que desde luego van a haber muchos V-in, pero en estos casos este V-in va directamente a la página donde dice Charger. Por ello, nuevamente, control F, Charger, y busco lo que voy a encontrarme ahora mismo. En el esquema, aquí abajo dice Charger. Bien, esa es la página de mi V-in. Ahora busco esta página, izquierda y arriba del todo. Aquí arriba del todo, aquí ven, aquí tengo V-in. Ese es el V-in que estoy buscando. Cuidado, el no saber esto nos puede demorar un tiempo en llegar a estos MOSFET. Es muy sencillo, al lado del conector seguramente estará PQ302 y PQ303. Bien, como ven, allá fue, en la otra página estaba V-in con el filtro de entrada y directamente aquí llegamos a V-in, es decir, el conector de entrada al filtro y el V-in. V-in, elemento conmutador, un elemento conmutador, diodo en inversa, por lo tanto por aquí no pasa ningún tipo de voltaje. Diodo en inversa, por aquí no pasa ningún tipo de voltaje. Ahora bien, observen, aquí tengo dos MOSFET y los dos son MOSFET de canal N. Observen, estos son MOSFET de canal N. Les recuerdo, si no tienen seguridad de si esto es un MOSFET de canal N o de canal P, sencillamente lo que hacen es tomar este nombre y buscar la hoja de datos en internet y localizan si esto es un MOSFET de canal N o de canal P. Bien, muy importante. Esto pertenece ya al 2013, empieza a salir esto en 2013. Los MOSFET de canal N, anteriormente había un circuito que les creaba el voltaje de puerta. Recuerden que estoy hablando de un voltaje de entre 25 y 30 voltios. Bien, en este caso, ese voltaje lo fabrica este circuito internamente, el BQ24735. Y se le aplicaría directamente a través de
esta resistencia de PR307. ¿Por qué sé que es PR307 y no es PR308? Bien, si siguen PR308, no tiene ningún nodo a esta línea y va directamente a la fuente. Por ello es que estoy polarizando puerta. Puerta. Las dos puertas están a esta línea. Las dos puertas están a esta línea. Bien, si observamos ahora mismo, estas dos puertas están unidas. Observen. Y las dos fuentes están unidas. Este condensador que está aquí y este condensador que está aquí hacen de protección. Cuidado con esos condensadores. En este caso, esto es una protección contra lo que es ruidos electromagnéticos, pero en este caso es para proteger a los voltajes puerta-fuente no excedan de los niveles que ha estipulado el fabricante de estos dispositivos. Fíjense que aquí es protección contra lo que son ruidos electromagnéticos y aquí es una protección contra una subida de tensión o superación de los voltajes máximos que ha estipulado el fabricante. De un modo u otro, la diferencia con relación a los esquemas anteriores es que anteriormente este voltaje de 28 voltios se estaba fabricando fuera del charger. Este voltaje se estaba fabricando fuera del charger. Pero a partir del 2012-2013 aparecen estos BQ, los BQ24735, que son los charger, circuito que se conoce como circuito charger. ¿Y por qué charger? Bien, porque es el encargado de cargar la batería. Este circuito, ya lo veremos más adelante, es el encargado de cargar la batería. Por eso se llama circuito charger. En este circuito, ahora mismo, a partir del 2013, te puedes encontrar que si utiliza este tipo de configuración de MOSFET de canal N a la entrada, y los MOSFET de canal N a la entrada dijimos que, o habíamos acordado, que como son de canal N necesitan más o un voltaje superior a los 19 voltios que van a tener en fuente, porque recuerden, Vin son 19. Cuando ellos conmuten en todos estos puntos, aquí va a haber 19, aquí va a haber 19, aquí hay 19, 19 y 19. Es muy importante que comiencen a ver estas estructuras y familiarizarse con ellas, porque no es difícil de entenderlas. Lo difícil es verlas de forma rápida y que las comprendas de forma rápida. Bien, como eso se repito, son MOSFET de canal N. Ahora, si alguien está buscando el voltaje superior a 19, que dije que estaba en el orden de entre 25 y 30 voltios, ahora ese voltaje me lo entrega este circuito. No hay que buscarlo en ningún otro lugar, ni ningún otro circuito te lo va a dar. Es decir, ya puedo asegurar que este punto, este pin 4 y este pin 4, en estos dos MOSFET, el voltaje va a ser de entre 25 y 30 voltios. ¿Y quién me lo va a generar? Bien, me lo va a generar el BQ735. Este es el circuito que está aquí, el PU301, este de aquí. Bien, como vemos, prácticamente se vuelve a cumplir todo lo que dijimos anteriormente. Conector, filtro, aquí ahora mismo ya tenemos un filtro que es de esta bobina con este condensador y está haciendo un filtro con un condensador aquí. O sea, un filtro y dos filtros. En este caso no estamos trabajando con, como habíamos dicho, con dos filtros. O sea, es decir, dos filtros pero no con 4 condensadores. Porque ahora cuando lleguemos al otro lugar nos vamos a encontrar con un condensador de 0,1 que también estaría aquí en paralelo con este. Lo único que está en la otra página, ¿vale? Entonces, repito, tenemos conector, filtro de entrada y elementos conmutadores. Como yo bien les dije, suelen ser 1, 2 o 3 elementos conmutadores. En este caso, 2 elementos conmutadores. Vamos a ir viendo poco a poco por qué 1, 2
o 3. Pero aquí aparece otro circuito más, en este caso de aquí arriba. Aquí aparece un MOSFET que está entre este punto y este punto. Observen, fuente y puerta. Si yo tengo en estos circuitos, esto es algo muy importante que comiencen a verlo. Si yo tengo en estos circuitos, cualquiera que sea, un voltaje que está entre fuente y puerta, si estos elementos funcionan de una manera o de otra, por ejemplo, vamos a verlo, si este elemento ahora mismo conmuta, ¿qué es lo que ocurre? Bien, sencillamente que en este punto, que ya hay 19, y el MOSFET conmutar, observen, aparecerían 19. Pero cualquier persona me diría, bueno, ¿y eso cómo sería posible? Eso es casi imposible. Sí, sí es posible. Si invertimos la polaridad, observen lo que dice aquí, for reverse input protection, es decir, protección contra inversión de polaridad. Si aplicas un positivo aquí, este MOSFET, de hacer un MOSFET de canal N, conducirá, porque el voltaje es positivo y este va a ser un voltaje negativo. Por lo tanto, lo que va a hacer es unir el punto de fuente y puerta. Cuando une los puntos, fíjense, por este punto del pin 3 está unida a la fuente y por el pin del drenador está unido a las puertas. Si este circuito conduce, es decir, si este MOSFET está conduciendo, nunca va a haber una diferencia de potencial entre fuente y puerta. ¿Y qué ocurriría cuando no hay una diferencia de potencial entre puerta y fuente? Pues sencillamente los MOSFET no conducen, no conmutan, permanecen constantemente abiertos. Por lo tanto, esto es un circuito contra una inversión de polaridad que en el caso anterior lo vimos con unos diodos. Bien, aquí lo están haciendo con un MOSFET y un divisor de voltaje, utilizando la masa contra, es decir, para hacer polarizar al MOSFET si alguien invierte este circuito. Mientras esto no ocurra, estos elementos prácticamente no están haciendo ninguna función. Esto sencillamente es una protección contra inversión de polaridad. Bien, hemos visto que inversión de polaridad lo podemos ver de varias formas. Esta es otra. Vimos que en el circuito anterior no habían, pero en este sí hay. Y lo hacen con un MOSFET de canal N para cuando la masa, alguien se equivoca y aplica un positivo por aquí, al ser mayor que el voltaje de fuente, el MOSFET conduce. ¿Y qué hace? Cuando conduce, permanecen abiertos estos dos y no puede entrar el voltaje al circuito. No puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque se ha equivocado y han conectado el conector al revés. De esta forma, lo que hago es evitar que el voltaje negativo y positivo que he puesto por error no vaya a dañar toda la parte esta del circuito. Por eso es por reverse input protection. Sencillamente para una protección contra inversión de polaridad. Bien, como vemos prácticamente siempre se va a cumplir lo mismo. Conector, filtro de entrada, protección contra inversión de polaridad, a veces sí, a veces no, y elementos conmutadores para llevar el voltaje a un punto determinado. En este caso el punto se llama B+. Este caso se llama B+. No siempre se llama B+. Es algo importante que les voy a sugerir, que en ningún caso comiencen a familiarizarse con palabras. ¿Por qué? Porque esto trae a la confusión y puede que por haber un B+ en un esquema, al familiarizarlo en otro punto o en otro esquema, lo tengan como el mismo punto o el mismo voltaje, cosa que es un error grave. No. B+ se llama en este esquema. Para mí, este es el voltaje principal de 19 voltios. Bien.
Veamos por qué esta estructura, veamos qué sigue adelante. Vamos a trabajar ahora cuando tengo este voltaje, es decir, cuando estos dos elementos de aquí me van a dar este voltaje, pero el problema lo tengo aquí, en esta conmutación. Vamos a ver ahora lo que hacen los diseñadores en los diferentes circuitos. Es decir, ¿por qué no conducirían estos elementos? Para el siguiente análisis comenzamos por algo sencillo y que ya hemos visto en este curso. Bien, esto ya lo hemos visto anteriormente, pero lo explicamos a modo breve para dar continuidad a la parte que nos interesa. Bien, aquí tenemos un nuevo conector, muy parecido a los demás. Recuerden que sencillamente la forma de buscarlo era llegar a la placa, buscar estas letras que estarían al lado del conector físico o al lado del conector donde van los cables, y control F en el PDF y me llevaría hasta aquí. Si yo escribo DC1, le aplico Power y al comienzo la búsqueda me lleva directamente a DC1. Bien, cuando ya tengo DC1, tengo en el pin 1 y 2, si lo sigo, me lleva directamente a masa. Por lo tanto, en este conector los pines 1 y 2 son masa. El pin 3, una cruz, no está conectado, no connection. 4 y 5 directamente ya son el pin positivo. Observen que en este diagrama no tengo bobina a la entrada, pero sí tengo los dos condensadores. Estos condensadores son el filtro para eliminar lo que son los ruidos electromagnéticos. Bien, esto me lleva hasta el primer elemento conmutador. Aquí hay un elemento conmutador que tiene aplicado positivo en los pines 1, 2 y 3. Fíjense que los pines 1 y 2 y 3 son fuente, S. Recuerden que S viene de source, fuente, y el pin 4 es gate, puerta, G. Bien, recuerden, ahora mismo este MOSFET le puede resultar un poco complejo a cualquier persona que no tenga hábito de trabajar con él. No sabría identificar qué MOSFET es. Bueno, nos vamos a internet, localizamos la hoja del componente AO4433 y enseguida nos dirá que es un MOSFET de canal P. MOSFET de canal P, aplicamos concepto, conduce cuando la puerta es más negativa o más pequeña, el voltaje de puerta es más pequeño que el voltaje de fuente. En fuente voy a tener 19 y si observo, hay que observar muy bien todos los elementos, veo que de aquí a aquí hay una resistencia entre los pines 1, 2 y 3 y 4, entre los pines 1, 2 y 3 y el pin 4 hay una primera resistencia y luego tengo una resistencia directamente a masa. Esto que hay aquí es un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje que aplica en este punto, recuerden cuando la corriente circula a través del divisor, aquí aparecen 6,3 voltios. ¿Por qué? Porque la corriente provoca una caída en cada resistencia. Cuando la corriente puede circular, es decir, provoca una caída en las resistencias. Y caída me refiero a que el voltaje disminuye en la medida que me voy acercando a masa. Bien, si observamos, ahora mismo aquí tengo un transistor PNP de conmutación que tiene el emisor al punto donde está esta resistencia, a los puntos 1, 2 y 3 de este MOSFET, que no es otra cosa que fuente, y también tiene el colector al punto, a este otro punto de la resistencia, que es el mismo punto 4 de la puerta de este MOSFET. Si este transistor conduce, y llamo a conducir a que prácticamente pueda unir estos dos puntos, es como si cortocircuitara esta resistencia. Cortocircuitar quiere decir que yo estoy uniendo los dos puntos. Y si aquí hay 19, en este punto aparecerían 19 voltios. Si este MOSFET no tiene
la diferencia que necesita, es decir, yo cortocircuito esta resistencia, este MOSFET no conduce. No conduce. Ahora mismo, este transistor está aquí para cuando aparece esta señal. Esto es un transistor NPN de conmutación. Por lo tanto, si yo aplico positivo, es decir, 3,3 voltios que pueden venir directamente del KBC o EC que ya hemos conocido, estos 3,3 voltios que vienen de allí aparecerán cuando el equipo trabaja con batería. Por eso se llama AD-OFF, apagado de lo que viene de la alterna de directa. Alterna directa viene porque es la conversión que se hace de la corriente alterna a la corriente directa, AD. Off es la conversión o el voltaje que viene de la alterna que se convirtió en directa, lo apago. Eso es el AD-OFF o el AC-OFF, que también se llama en otros casos. Bien, este AD-OFF es un voltaje de 3 voltios que cuando llega a base hace que este conduzca, aplica. Esto ya lo he explicado, por eso voy rápido. Repito, 3 voltios llega a base, hace que este transistor conduce, y al conducir esta masa sube aquí arriba, masa aquí, a este punto, este transistor conduce hacia esa masa y une estos dos puntos. Al unir los dos puntos, impide que este transistor pueda conducir. ¿Y por qué digo impide? Bueno, impide porque si por error aquí introdujeran algún voltaje, nunca podría pasar para acá y chocar con el voltaje de la batería que ahora mismo está en estos extremos. Entonces, este circuito es un circuito nuevo que ha aparecido. Ahora mismo tenemos conector, tenemos filtro, tenemos protección, que ya habíamos hablado de esto. Si invertimos la polaridad, negativo, positivo, el diodo conduce y evita que el voltaje inverso entre al equipo. Este diodo que está aquí es un diodo de protección contra inversión de polaridad. Si en algún momento no tienen este diodo y no se van a equivocar, sencillamente lo pueden retirar. Más de una vez se van a encontrar este diodo cortocircuitado porque más de un usuario ha invertido la polaridad y se ha cargado esto. Este diodo realmente es un diodo supresor de voltaje, es decir, aquí realiza dos funciones. Si el voltaje supera los 24 voltios, el diodo conduce en inversa. Y si inviertes la polaridad, es decir, positivo o negativo, el diodo también conduce. Es decir, dos trabajos hace este diodo. Este es un diodo supresor de voltaje que si superamos el voltaje de 19, en vez de entrar 19 entramos con 24, por encima de 24, este diodo conduce, como si fuera un diodo Zener. Y si por casualidad invierto la polaridad, también conduce. Y pone a cortocircuito en ambos casos las líneas de positivo y negativo. Crea un cortocircuito justamente en este punto. Al crear un cortocircuito en este punto, evita que el voltaje pase para acá. Eso es la función de este diodo. Bien, filtrado, protección, y ahora aparece un circuito, conmutación de la batería. Esto es un circuito conmutador. Es decir, lo que hace este circuito realmente es abrir uno de los conmutadores o mantenerlo abierto cuando está trabajando con la batería. ¿Para qué? Para impedir que el voltaje pueda entrar por error. ¿Por qué? Bueno, pues podemos tener una avería, de repente entrar un voltaje aquí, o que yo le mande exactamente un voltaje aquí, este circuito, por la razón que sea, no funcione y le entre voltaje directamente cuando está trabajando con batería y trabaja con un voltaje de 19. Al enfrentarse se crearía un cortocircuito. ¿Por qué? Se está determinando que el equipo trabaje directamente con batería. Por lo tanto, ya aquí tenemos una pequeña conclusión agregada a las que ya tenemos. Los diseños en un principio tienen el conector de entrada, el filtro, una protección, un elemento conmutador y un circuito añadido que lo que hace es abrir uno de los conmutadores
abrir uno de los conmutadores justo cuando el equipo está trabajando con batería. Por lo tanto, cuando el equipo no está trabajando con batería, este circuito no está funcionando. Veamos este mismo caso en otro equipo. Otro caso sería exactamente este circuito de aquí. Habíamos comentado que el voltaje de 19 voltios entraba por aquí. Teníamos dos elementos conmutadores. No lo habíamos explicado prácticamente completo, pero ahora sí ya lo podemos explicar. Y los dos elementos conmutadores, mi primera pregunta es: ¿qué tipo de MOSFET tengo? Bien, repito, si no sé localizarlo, directamente por la hoja del componente y me dirá MOSFET de canal tal o más cual. En este caso, flecha hacia arriba, MOSFET de canal P. Flecha hacia arriba, MOSFET de canal P. Los dos MOSFET son de canal P. Detalle: el 1, el 2 y el 3, el 1, el 2 y el 3, los dos MOSFET tienen unidos las fuentes. Esto es una estructura muy típica, por lo tanto ya tenemos que aprenderla de esta forma. Cuando veamos dos MOSFET de canal P, importante esa parte, no dos MOSFET de canal N, sino dos MOSFET de canal P. En esta forma, es decir, que tengan unidas las dos fuentes y las dos puertas. Observen, las dos puertas están unidas y las dos fuentes están unidas. Es decir, recuerden que un MOSFET tiene drenador, fuente y puerta. Bien, los dos pines o los 6 pines, porque 3 pertenecen a este MOSFET y 3 pertenecen a este MOSFET, los 6 pines de fuente están unidos y los 2 pines de puerta, el de este MOSFET y de este MOSFET, están unidos a través de una resistencia PR39. Esta resistencia no es otra cosa, disculpen, que un divisor de voltaje que se completa cuando este MOSFET conduce. Si este MOSFET conduce, esta masa sube aquí al punto 2 de PR51 o de esta resistencia, porque podemos estar en otro esquema y podemos tener prácticamente la misma estructura. Bien, si este MOSFET conduce, aquí aparecería masa. Es muy importante que ya empiecen a sacar conclusiones. Si tengo un divisor de voltaje, el divisor de voltaje se completa siempre: positivo, tap central y masa. Si tengo un elemento conmutador por la parte de masa, lógicamente ese elemento conmutador lo que aplica es masa a este punto que le falta. Por ello, lo importante de este circuito ahora mismo, o el primer detalle, sería que este MOSFET PQ21 conduzca para que genere o ponga la masa que necesita el divisor para hacer conducir a los dos MOSFET. Detalle interesante: cuando el voltaje de 19 entra aquí, se encuentra con este diodo que está en directa, por lo tanto el diodo deja pasar el primer voltaje. Prepolarización, ya eso lo habíamos visto en otro esquema. Utilizan este diodo para prepolarizar el circuito, y a ese voltaje que ha pasado por el diodo inicialmente le llaman P2. ¿Por qué? Porque cuando el MOSFET conduce ya no es el voltaje que pasa por el diodo, P2 es el voltaje que pasa entonces por el MOSFET. Pero inicialmente P2 es el voltaje que pasa por el diodo. En el momento inicial, P2 es un voltaje que pasa o se obtiene de los 19 menos la caída que hay en el diodo, que serían unos 0,5 aproximadamente. 19 menos 0,5, 18,4 o 18,5. Estos 18,4 y 18,5, y me refiero a que la caída puede ser de 0,6, 0,5 voltios, estos 18,4 y 18,5 son aplicados al divisor. Y el divisor espera a que éste conduzca para que la corriente circule de positivo a masa. Y esa corriente es quien provocará la caída en las dos resistencias.
Y esa caída hará que este voltaje sea más pequeño que este. Esta caída aquí lo que provoca es que este voltaje sea más pequeño que este. Y el MOSFET de canal P dice que cuando el voltaje de puerta es más pequeño que el voltaje de fuente, los MOSFET conducen. Entonces, ¿qué ocurriría? Los dos MOSFET conducirían a la vez. ¿Por qué? Porque las fuentes están unidas y las puertas están unidas. Es decir, cualquier voltaje que sea menor que el voltaje umbral que estipula el fabricante hará conducir a estos MOSFET. Y me refiero, disculpen, al voltaje umbral no. Me refiero al voltaje que sea por encima del voltaje umbral, no menor. El voltaje que tiene que haber aquí es un voltaje por encima del voltaje umbral del fabricante. Bien. El circuito que hace que este circuito no trabaje cuando entra la batería es justamente este. Estamos hablando otra vez de un NPN de conmutación, que es este caso, y un PNP de conmutación, que es este otro. PQ13, un PNP de conmutación. PQ15, un NPN de conmutación. Bien, recuerden que esto es un circuito de resistencia, diodo y masa. Por lo tanto, si yo tengo ahora mismo 19 voltios en este punto y en este punto no, sigo teniendo los 19 voltios, ¿qué ocurriría? Este transistor conduce, y al conducir, llámale conducir, a unir el colector y el emisor. Prácticamente es como si lo uniera. ¿Por qué razón? Porque aquí arriba aparece instantáneamente una masa. Es decir, si aplico 19, tengo 19, este transistor conduce, aplica una masa, y estos 18,5 circularán hacia esa masa, haciendo conducir también a este transistor. Cuando este conduce, 3 y 1 también se unen. ¿Y qué ocurriría? Que los 18,5 que tengo aquí son aplicados directamente a aquí también. Entonces, entre fuente y puerta no hay diferencia de voltaje. Por lo tanto, los dos MOSFET permanecen abiertos. Es decir, no conducen. Esto ocurriría si esto fuera 19 voltios. Pero cualquier persona puede preguntarme, bueno, cuando la batería entra es porque no tengo 19 voltios. Y yo le digo, correcto. El circuito se activa desde esta parte de aquí abajo. Hace off. Hace off lo que hace es que cuando aplico 3 voltios aquí, esto es un transistor NPN de conmutación. ¿Y qué hace este transistor? Bueno, este transistor lo que hace es conducir con estos 3 voltios y aplicar un 0 aquí. 0 aquí, 0 aquí. ¿Y qué ocurre entonces? Si yo tengo 0 en fuente y 0 en puerta, y esto es un MOSFET de canal N, este MOSFET no puede conducir. Por lo tanto, dejo libre este voltaje de aquí para que, si entra por error, se encuentre que este transistor puede conducir. ¿Por qué razón? Porque cuando el equipo está trabajando, este MOSFET está conduciendo constantemente. ¿Por qué razón? Bien, porque este MOSFET tiene, fíjense, el PQ21 y el PQ18. Tienen fuente a masa, PQ18, fuente a masa, puerta, unidas las dos puertas de este MOSFET, tanto de PQ21 como PQ18, fíjense, el pin 2 está unido al pin 2. Por ello es que, para que este trabaje, tiene que este MOSFET conducir, fue lo primero que dije, para que aquí haya una masa. Bien, pues este hace lo mismo. Cuando este aplica esta masa de este divisor, este aplica una masa de aquí y evita que este transistor conduzca. Pero cuando tenemos AC off, este transistor conduce, porque yo aplico 3 voltios aquí. Recuerden que esto viene del KBC o del S o del sistema de control. Las tres cosas ahora mismo son lo mismo. Aplico
3 voltios aquí, masa a este punto, esta masa viene a estos dos MOSFET, el primero no puede conducir y ya abre a los dos MOSFET, y el segundo se asegura de que si entra un voltaje por aquí, este conduzca, haga conducir a este, y este iguale los dos puntos que pueden hacer conducir a estos dos transistores. Es decir, que cuando entra, vamos a disminuir un poco para poder verlo todo el circuito, cuando entran 3 voltios, este aplica masa a este punto, no conduce este y tampoco conduce este, el voltaje de 19 viene por aquí, hasta este punto, hace conducir a este PQ15, cuando este conduce aplica masa aquí, cuando este ve la masa, conduce y estos dos puntos se igualan. Por lo tanto, al tener igualado el voltaje de los dos puntos, porque este lo mantiene unidos estos dos puntos, sencillamente el voltaje no puede pasar por los dos MOSFET y no tendremos nunca 19 voltios. Es decir, que cuando yo tengo 3 voltios aquí, este circuito impide que con la batería conectada pueda haber un voltaje que entre por error a este punto. ¿Por qué razón? Bien, porque este punto de aquí, cuando está trabajando con 19 voltios, en este caso aquí tendríamos 19, pero cuando está trabajando con batería, el mismo punto tendría el voltaje de la batería, que puede estar sobre los 13 voltios aproximadamente, 14 y medio. Pero tendríamos este voltaje aquí. Entonces, no queremos enfrentar 19 y 13 voltios, sino que sencillamente a la hora de trabajar hay toda una serie de cambios que provoca el KBC cuando se trabaja con batería o conector. Por ello, resumiendo, los circuitos tienen a la entrada un conector, seguido del conector viene un filtro, vamos a verlo, conector, filtro, en algunos casos protección, en otros un circuito que abre los elementos conmutadores de entrada cuando el equipo trabaja con batería. Es decir, estos transistores que vemos aquí, conjuntamente con este otro, se encargan de mantener abierto a los elementos conmutadores para que el voltaje no pueda pasar cuando lo estoy alimentando con batería. Llegados a este punto, ya podemos hacer una primera conclusión o un pequeño resumen de lo que tenemos después del conector. ¿Por qué un resumen? Bien, el método que estamos impartiendo, recuerden que es en función de la avería que tenemos. Ahora la avería que estamos analizando es cuando el portátil presionamos power y no funciona. Es decir, no me muestra ninguna corriente en el display de la fuente. Lo más seguro, o una de las grandes posibilidades que hay con esta avería, es que este voltaje principal no esté llegando a este punto. Es decir, después del elemento conmutador. Haciendo un resumen, tenemos el conector, que ya vimos que efectivamente el conector puede ser una de las causas por las que el portátil no tenga este voltaje principal en este punto, sencillamente porque se corta el voltaje, el conector se rompe y no permite que el voltaje llegue ni siquiera a este filtro que está aquí. Por lo tanto, inicialmente, lo primero que hay que garantizar es que el voltaje de 19 voltios llegue aquí. Repito nuevamente, estamos hablando de un voltaje genérico para explicar un curso. El voltaje que estoy hablando de 19 voltios puede ser de 12, de 15, de 17, en función del equipo que estemos revisando. Bien, trabajamos con un voltaje genérico, 19 voltios. El curso entero prácticamente voy a hablar de 19 voltios, pero hay que adaptarlo justamente al equipo que tenemos. Bien, recuerden, repito, el conector puede ser el primer causante de que el voltaje principal no esté llegando a este punto.
y hablo después de los elementos conmutadores que hay. Ya veremos cómo identificar este punto en una placa. Es muy sencillo, no es muy complicado, pero lo explicaremos ahora mismo. Lo importante es que ustedes ya vayan teniendo por lo menos un croquis de lo que hay después del conector. Y después del conector, ¿qué tengo? Primeramente, un filtro. Un filtro que lo que hace es suprimir las emisiones electromagnéticas. Es decir, los ruidos de alta frecuencia que puedan entrar por este conector. De ahí a que este filtro ya realiza esa función. Y estos condensadores que están aquí también. Después del filtro, en algunos casos, no siempre, tenemos unos elementos de protección contra inversión de polaridad y sobretensión. Si tenemos un diodo supresor de voltaje en esta posición, este diodo, aparte de proteger contra una inversión de polaridad, ya que si ponemos positivo en ánodo, negativo en cátodo, el diodo conducirá y pondrá corto nuestra fuente, y desde luego al subir la corriente terminará quemándose y dejará un cortocircuito entre este punto y este punto, y eso puede ser otra causa por la que este voltaje no llegue aquí, porque alguien haya equivocado lo que es la fuente de alimentación, haya invertido la polaridad y me mantenga un diodo en cortocircuito en esta posición. Este circuito también lo podemos encontrar con este diodo. Si es este caso, este diodo en este caso de aquí no está trabajando contra inversión de polaridad. ¿Por qué razón? Porque la corriente no podría ir en este sentido. Aquí hay un diodo que se quedaría en inversa, por lo tanto no podría circular. Aquí este diodo, la única función que está realizando es de evitar una sobretensión, es decir, proteger sobre una sobretensión. Si tú superas el voltaje que está estipulado que debe circular por este, es decir, el voltaje Zener, porque este diodo conduce, que creo que en muchos casos son entre 22 y 24 voltios, si superamos los 24 voltios en este punto, este diodo conduce y me pone a cortocircuito también la fuente. Si el caso es que me encuentro este diodo en cortocircuito, lo más seguro es que también lo esté este. ¿Por qué? Porque a pesar de que este diodo sea de 10 amperios, esto, cuando este diodo cae a corto, supera los 10 amperios de sobra. Si la fuente no lo soporta, el voltaje caerá en ese instante de tiempo. Si la fuente no soporta ese voltaje, el voltaje caerá, para mantener una ecuación constante en estos puntos. Pero de esa forma, así todo, por aquí superarán los 10 amperios. Hasta que la fuente baje a un nivel determinado, cuando baje del todo, por aquí superarán los 10 amperios fácilmente. Un cortocircuito es prácticamente corriente infinita. Por ello es que en cuanto aparece el cortocircuito, estos dos diodos prácticamente terminarán quemados. Me basta, si yo me encuentro estos dos diodos quemados para hacer la prueba inicial, me basta con quitar este. ¿Por qué razón? Porque este diodo es contra una inversión de polaridad, no importa. Es que si lo quito y le pongo un cable de aquí a aquí, este circuito funciona perfectamente. Pero si tengo este diodo en cortocircuito, tengo que levantarlo inicialmente para hacer la primera prueba y ver que yo no tengo ningún otro problema. Por lo tanto, si el conector está roto, puede provocarme que no tenga el voltaje principal. Si estos diodos, principalmente este que está con el ánodo al positivo, el cátodo a positivo, el ánodo a negativo, si este diodo cae a cortocircuito, la alimentación llegará hasta aquí y me pondrá corto la fuente. Y no funcionará el equipo, no llegarán los 19 voltios aquí. Si este diodo en vez de cortocircuitarse, que es lo más lógico que pueda ocurrir, se abra y mantiene abierto el circuito de aquí a aquí, si este diodo se abre, también es otra causa por la que no puedan llegar los 19 voltios y no me funcione el equipo. Estos condensadores que están aquí, todos los condensadores que estén a masa en la línea de 19, todos estos que están aquí, y me refiero condensadores, la bobina está en serie con esa línea, en ningún caso la bobina me va a provocar un cortocircuito, ya eso lo pueden descartar. Pero los elementos que están de la línea 19, es decir, del positivo de la fuente a masa,
Me pueden provocar un cortocircuito. Cortocircuito, señores, para aquellas personas que no están familiarizados con este tipo de término. Cortocircuito es que me crea una baja resistencia entre este punto y este punto. Y como ya hemos comentado anteriormente, la corriente siempre circula por donde más fácil le es. Si la corriente ve que hay una baja resistencia por este condensador hacia esta masa, toda la corriente de la fuente se irá hacia acá y no hacia ese circuito. Por ello es que si un elemento de estos me cae a cortocircuito, la corriente circula por él y me provoca un cortocircuito directamente en la fuente. Lo más seguro es que termine rompiéndola, si no tiene una autoprotección o una protección. Bien, por ello es que cualquier elemento que esté del positivo a masa, este condensador, este diodo, este condensador y este condensador, son todos los elementos que están a masa, directamente a masa entre el positivo y el negativo, o sea, entre el positivo y la masa. Estos elementos que están aquí, si por casualidad yo aquí no me llega nunca a los 19 voltios, la fuente se me protege, lo más seguro es que uno de ellos esté en cortocircuito. Ya veremos más adelante cómo resolver un cortocircuito de forma muy sencilla. Pero que tengan en cuenta ya que si uno de esos elementos cae a corto, aquí nunca tendré 19 voltios. Y eso puede ser una causa. Por ello es que tanto el conector como los condensadores, como el diodo, como los otros condensadores, pueden provocarme que no tenga este voltaje y el equipo no encienda. Es decir, cuando presione power, no funcione. Bien, otra causa es estas dos. Que estos circuitos, uno de ellos esté mal o esté bien. En este caso, vamos a pensar que esté mal y que el voltaje esté bien. Es decir, aquí hay una interrupción, que fue uno de los circuitos que vimos ahora mismo, interrupción por entrada de batería. Esto es un circuito que interrumpe, ataca a este punto que es el control de la conmutación y directamente lo mantiene abierto. Es decir, mantiene al conmutador, mantiene al MOSFET abierto y no lo deja conducir. Si este circuito está roto, puede ocurrir también que me mantenga un voltaje aquí igual a este, o sea, mantenga un voltaje, disculpen, igual a este, fuente y puerta iguales, y no me permita que este equipo me conmute este voltaje hacia acá. Por lo tanto, habría que revisar este circuito, lo veremos enseguida. El otro circuito que puede interrumpir que este MOSFET conduzca es el chequeo del conector. El chequeo del conector. ¿Qué es el chequeo del conector? También lo veremos enseguida. El chequeo del conector es un circuito que prácticamente traen todos los equipos portátiles, que se encarga de chequear si el voltaje que hemos introducido por el conector es correcto. Si ese voltaje es correcto, le doy paso a que ese voltaje se conmute y entre al equipo. Si ese voltaje es incorrecto, nunca va a conmutar. ¿Por qué razón? Porque hay una electrónica que no lo permite. Lo veremos enseguida. Pero hay una electrónica que no permite que este voltaje pase hacia acá. Sencillamente es un chequeo que le hace el mismo diseñador y dice, si el voltaje que yo estipulo que debe funcionar en este punto, en un rango, realmente este voltaje trabajará en un rango. A veces el rango es muy amplio y a veces es muy estrecho. Sea cual sea el rango, lo podremos calcular, es fácil de calcular, pero sea cual sea el rango, si este voltaje que introduzco por aquí no está dentro de ese rango, se sale de ese rango tanto por encima como por debajo, este elemento conmutador no va a trabajar y no va a dejar pasar el voltaje. Entonces, ahí tengo otra causa de que cuando yo presione power, el equipo no me encienda. El equipo no me encienda. Sencillamente no me muestre que hay un circuito que se va a alimentar o lo que sea. Sencillamente, si en la fuente, cuando yo presiono power, no se registra corriente, y recuerden que estamos hablando de la fuente de alimentación, que estoy utilizando una fuente de voltaje y corriente variable para alimentar a este circuito,
Empezamos por ahí, esta clase, o todo este tema empezó por ahí, justamente por esa fuente. Bien, si yo tengo que cuando yo presiono Power, en la parte donde dice corriente en la fuente no se registra prácticamente ningún movimiento de corriente, algunas de las causas son estas que están aquí. Es lo más posible que pueda ocurrir. Otra causa es que, por ejemplo, este elemento esté mal. Sencillamente que este elemento esté mal. Si, por ejemplo, ahora mismo tengo que este elemento está abierto entre puerta y sustrato, recuerden que esto yo lo expliqué en el tema de los MOSFET, puerta y sustrato. El sustrato es la parte donde está el drenador y la fuente. Si está abierto, aunque yo le aplique una polarización correcta, el MOSFET no responderá porque la parte MOS, el condensador que tiene que cargarse, no se va a cargar porque está abierto. Entonces, al estar abierto, ese condensador no se carga y no crea el canal para que este voltaje pueda pasar. Por lo tanto, si este MOSFET está abierto, sencillamente será otra causa por la que este circuito no funcione. Si hay un cortocircuito entre puerta y drenador o entre puerta y fuente, se va a crear un canal insuficiente. Será otra causa por la que no funcione este equipo. Ante la duda, si por ejemplo encontramos que aquí hay un voltaje muy pequeño o no de 19 voltios como tiene que haber en este caso, suponiendo que aquí, recuerden, aquí haya un voltaje de 19,2 para que haya una caída aquí, ojo al dato, he puesto 19 aquí, quiere decir que en este ánodo habrían 19,2 para que hubiese aquí una caída de 0,2 y aquí llegaran 19. En el MOSFET no cae nada. Cuando el MOSFET conduce, no cae nada. Y el diodo que tiene el MOSFET encima está en inversa, tiene ánodo y cátodo, está en inversa. Este diodo nunca conducirá. Por lo tanto, por donde único puede pasar este voltaje por aquí es por el canal que se forme dentro de este MOSFET. Pero si hay un cortocircuito y me lo he encontrado con ohmios, 100 ohmios, 200 ohmios, 300 ohmios entre puerta y fuente o puerta y drenador, sencillamente este MOSFET no creará un canal. Y aquí habrá un voltaje, pero no lo suficientemente bueno como para crear ese canal. Por lo tanto, ese voltaje va a provocar una corriente menor que la que necesita el equipo para trabajar. Por ello, una causa también sería que este MOSFET estuviera dañado. Si encuentro algún problema aquí, lo más lógico sería primeramente sacar el MOSFET fuera y cambiarlo, sustituirlo. En cuanto vea que hay una posibilidad de daño en este dispositivo, hay que cambiarlo. Bien, si el elemento conmutador es de canal N, como este caso, ya tenemos que sacar la conclusión, lo dije anteriormente, que el voltaje que se le va a aplicar a puerta va a ser entre 25 y 30 voltios. ¿Por qué razón? Bien, porque la fuente va a tener 19 o un voltaje muy cercano a 19. Y para crear un canal lo suficientemente grande, de 19 a 25 o 30 voltios, van a ser entre 6 y 10 voltios de diferencia. Y para que un MOSFET de estos, cuando está en este circuito como elemento conmutador, cree un canal lo suficientemente bueno como para que pase toda la corriente por aquí, la diferencia de potencial entre puerta y fuente de este MOSFET será aproximadamente entre 6 y 10 voltios. Por ejemplo, si voy a tener 19 en fuente, en puerta tengo que tener 25 o 30, según, obviamente, el concepto de conducción de este dispositivo. Recuerden que este dispositivo dice que conduce cuando la puerta es más positiva que la fuente. Si el MOSFET de canal N conduce cuando la puerta es más positiva que la fuente, entonces, aquí, si voy a tener 19 voltios, que es el voltaje que estoy pasando, que estoy conmutando, la puerta tiene que ser más positiva y tiene que ser entre 5 o entre 6 y 10 voltios más
Pues sencillamente tiene que ser entre 25 y 30 voltios lo que meta aquí en puerta. Por esa razón, si el elemento conmutador que tengo en esta primera parte es de canal N, en puerta tiene que haber entre 25 y 30 voltios. Eso es ya algo que lo pueden ver de forma mecánica. Bien, aquí abajo tengo prácticamente el mismo circuito de arriba hasta aquí, donde he quitado esta protección, es decir, el diodo en serie con el voltaje de 19, y he dejado prácticamente esto, que es lo que normalmente puede aparecer en este tipo de circuito. Aparece este otro o esta otra forma de conmutador, es decir, en vez de poner un solo elemento conmutador, lo ponen a pares. ¿Por qué a pares? El elemento conmutador más fuerte de este par o de esta pareja siempre va a ser este transistor. Este es un transistor más débil. La función de este transistor realmente es prepolarizar inicialmente a través de este diodo, por eso pongo positivo y negativo, prepolarizar este punto. Y a través de este punto, dejar este circuito prealimentado. ¿Por qué? Porque si este MOSFET, observen que ya he dibujado al lado, el mismo MOSFET, pero sin que yo le aplique un voltaje aquí para activarlo. Entonces él se comportaría inicialmente como un interruptor abierto. Hasta que yo no aplique un voltaje en este punto, es decir, en la puerta de este MOSFET, en el pin, es decir, el pin 2, este interruptor no se cerrará. Por ello es que no va a circular corriente. Recuerden, si yo tengo un circuito abierto, e imaginen que esto que está aquí es esto mismo, es decir, sustituyan mentalmente este circuito que está aquí y pónganlo aquí. Lo que tenemos aquí ahora mismo es un interruptor abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tenga un voltaje para que este circuito se cierre. Es un interruptor controlado por un voltaje. Bien, cuando este interruptor cierra, es decir, que la corriente puede circular de positivo a negativo, entonces esa corriente provoca una caída en la primera resistencia y esa caída hace que este voltaje disminuya. Ahora bien, si observamos los elementos conmutadores, tienen fuente, es decir, source, que son los pines 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3, unidos. Y gate, que es la puerta, también están unidos. Yo tengo una resistencia que está uniendo los pines de fuente y puerta. Y al pasar por ella una corriente, provoca una caída de 18,5 hasta un voltaje menor. Como estos MOSFET, y observen bien, son MOSFET de canal P, la conducción de un MOSFET de canal P dice que el MOSFET conduce cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. Y efectivamente, en este caso, la corriente que circula crea una caída en esta resistencia proporcional, lógicamente, al divisor de voltaje que se forma entre este y este. Esa caída, en este punto, al disminuir este voltaje, crea la conducción de estos dos MOSFET y se obtiene el voltaje de 19 voltios. Entonces, lo que tenemos... Otra conclusión que podemos sacar siempre es que si los elementos conmutadores son de canal P, en este caso este circuito, lo que tenemos es que en la puerta el voltaje va a ser entre 1, y esto sí, ya no es de 6 a 10, es entre 1 y casi 20 voltios de diferencia puede haber en estos circuitos. Me he encontrado inclusive que aquí hay 1,7 y aquí hay 19. Por lo tanto, puedes encontrarte cualquier voltaje aquí, pero menor. La conducción, si observamos la hoja de datos de estos MOSFET, la conducción de ellos me permite aplicar voltaje entre este punto y este punto. Es decir, la diferencia que puede haber entre este punto y este punto es entre 20 y 25 voltios aproximadamente. Es decir, que siempre que yo tenga
una diferencia entre este punto y este punto de 20 o menos, estaré correcto, es decir, será correcto. Pero lo que sí tiene que tener el alumno consciente es que, o tiene que tener claro, es que a este voltaje tiene que ser bastante diferente a este. Si de repente yo llego aquí y observo y digo 19 voltios, 18,5 y aquí hay 18,5 o 18,4 o 18, ya podemos decir que estos dos MOSFET no están conduciendo y son la causa por la que no está llegando el voltaje principal de 19 voltios. Ahora bien, ¿realmente son los MOSFET la causa? Negativo. Lo que es la causa es que este MOSFET seguramente no está cerrando el circuito para que esta corriente pueda provocar, bueno, llegar a tierra, a masa, y pueda provocar esta caída. Es decir, hasta que este MOSFET no conduce, tampoco conducen estos dos. El primer MOSFET que tiene que conducir en este circuito es este. Y como está prácticamente la misma puerta de este está unido a esta puerta, también tiene que conducir este MOSFET. Esos dos MOSFET tienen que conducir. ¿Por qué? Bien, primeramente lo que hemos hablado hasta ahora. Porque este MOSFET es quien me cierra, repito, el camino a que la corriente pueda llegar a masa. Esta corriente que viene de aquí, del positivo al negativo. Cuando esta corriente circula, provoca la primera caída, la segunda caída y viene a masa. Es decir, este voltaje que ha disminuido es producto a que esa corriente ha circulado. Y esa corriente ha circulado porque este MOSFET, esto que hay aquí prácticamente es lo mismo, este MOSFET ha cerrado el circuito, es decir, ha conmutado y ha permitido que la corriente llegue a masa. Recuerden que la corriente circula siempre, o los electrones siempre circulan hacia masa. De lo contrario, si no tienen una masa, no pueden circular. ¿Y qué ocurriría? Que el voltaje sería prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión. Bien, por otra parte, este circuito de aquí, lo que está haciendo es circuito de interrupción por entrada de batería. Este circuito realmente entra por aquí. Por un AC off. Lo hemos visto como AD off o AC off. Bien, AD off, AC off es la interrupción que envía el KBC para que este circuito deje de funcionar, abrir este circuito. ¿Y cuándo ocurre eso? Bien, si yo mantengo a nivel alto este voltaje, este punto de aquí, si yo mantengo este punto a nivel alto, este transistor se mantiene conduciendo constantemente, es decir, mantiene una masa, porque si este transistor conduce, es prácticamente parecido a este, esta masa sube aquí y desde luego, si esta masa sube aquí, no puede conducir este, y este mantendrá abierto este circuito, que era lo que prácticamente hacía que condujeran estos dos. Bien, entonces, si yo envío un voltaje a este transistor, mantengo a este transistor abierto, cerrado, mantengo este transistor cerrado, es decir, masa en este punto, este MOSFET no conduce y este MOSFET tampoco conduce. Si este MOSFET no conduce, porque no puede conducir porque tiene masa en la entrada, observen que es la misma masa que está aplicando este transistor porque le he enviado un positivo, masa sube a este punto porque él cierra. Al cerrar, sencillamente aplica masa aquí y masa aquí. Al aplicar masa aquí y masa aquí, estos dos transistores permanecen abiertos. ¿Y qué ocurre entonces? Bien, que los 19 voltios, si entran, porque desde luego considero que ha entrado a la batería, pero si entran, lo que ocurre es que estos 19 voltios harán conducir a este transistor, porque llegarán por aquí, verán un camino libre hacia masa,
y lo harán conducir. Cuando este transistor conduce, aplica una masa en este punto. ¿Y qué ocurre? Que estos 19 voltios que han pasado por este diodo y han llegado a estos puntos, vienen por aquí y mantienen a este transistor cerrado. Hacen conducir a este transistor. Es decir, inicialmente este transistor no puede conducir porque este está abierto. Pero cuando este transistor conduce, que aplica más aquí, la corriente circula a través de este diodo, esta resistencia hacia esta masa y cierra este circuito. Al cerrar este circuito, une los puntos de fuente y puerta de los dos MOSFET. Y entonces este transistor mantiene a estos dos transistores abiertos y o impide que este voltaje llegue aquí a este punto. Por lo tanto, vamos a ver ahora más detalles. En el caso anterior, que era un MOSFET de canal N, el elemento conmutador, teníamos todas las causas posibles de que no funcionara el equipo. Bien, en este circuito que tengo en pantalla, primero que todo, el conector puede evitar, si está roto, o también me he encontrado conectores que se queman y al levantar el conector, ya veremos eso más adelante, al levantar el conector, al desoldarlo, se queda una quemadura debajo. Es decir, la placa está con carbón. El carbón que crea ese fuego que hubo en ese sitio, el carbón es conductor. Conductor perfecto, o sea, muy baja resistencia. Y esa baja resistencia une el positivo y el negativo y cada vez que pongas un conector, lo terminas por quemar. Eso tiene una solución, ya veremos cuál es, pero tiene una solución bastante sencilla. Bien, suponiendo que el conector está bien, que el filtro tiene los condensadores bien y que en ningún caso están en cortocircuito y que este diodo tampoco está en cortocircuito, este condensador tampoco está en cortocircuito. Aún así no me está llegando el voltaje aquí. Este transistor estaría bien, y nos fijamos en este otro. Hemos llegado hasta aquí. Recuerden, multímetro en voltios de continua. He medido aquí 18,5, 18,5, 18,5 y cuando llego aquí mido tiene 3,2 voltios. Cambiamos directamente este MOSFET. ¿Por qué razón? Porque es un MOSFET de canal N, tiene fuente a masa, 3,5 voltios o 3,2 voltios en puerta y no está trabajando, no está conmutando. Puede ser una causa perfectamente bien, que este MOSFET está abierto y no permita que se cree esta corriente hacia masa. ¿Por qué? Porque no crea el canal cuando le aplico la polarización. Bien. Entonces, habría que cambiar este MOSFET. Pero nos puede ocurrir otra cosa más. Me ha ocurrido además, esto es de un equipo, de una avería. Llegamos a este punto y de repente tengo una masa aplicada aquí. Es decir, he medido todo, 18,5, 18,5 y aquí mido masa. Y cuando mido en el otro extremo de esta resistencia, mido que hay 3,2, 3,5. Bien, eso quiere decir lo siguiente. La activación se está enviando, pero un elemento, o bien este, me está enviando un 0 hacia aquí. Entonces, una de las causas que me he encontrado es, por ejemplo, el KBC roto. O sea, muy dañado y que me está enviando un voltaje aquí de entre 1 y 2 voltios. Y me hace conducir a este transistor. Llegar aquí, medir que tengo prácticamente 0. Y luego venir aquí y medir que tengo un voltaje, sea el que sea, ya me está indicando de que el KBC está enviando un error. Lo más seguro es que el KBC esté dañado. Las 2 veces o 3 que me lo he encontrado, esta avería específicamente, es que el KBC está dañado. Hay que sustituirlo. Porque está enviando un voltaje cuando no lo tiene que enviar.
Además, es un voltaje que prácticamente no debe entrar nunca. Entonces, esa puede ser una causa. La otra causa es que este transistor esté dañado, se haya dañado por alguna razón, y que me mantenga lo que es emisor y colector unidos, o sea, cortocircuitado, el transistor está cortocircuitado y me mantenga una masa aquí. Y lo otro, que lo veremos ahora mismo también, es que este circuito esté entrando por alguna razón. Ya veremos las razones. Pero que este circuito esté entrando, es decir, que me esté enviando un 0 por este punto y me mantenga este punto cerrado. Bien, hay que tener en cuenta algo muy importante. Si por casualidad en este circuito aparece una resistencia, de todas formas lo mencionaremos más adelante, una resistencia más pequeña aquí del orden de los ohmios y aquí del orden de los ohmios, y aquí esta resistencia es de kiloohmios, a modo mecánico ya puedo intuir lo siguiente. La resistencia de kiloohmios es para introducir un voltaje y las dos líneas que tengan una resistencia muy baja, principalmente esto que va a masa, desde luego son las líneas para quitarlo. Por ejemplo, esto sería la entrada de la batería y esto sería, en algún caso, o una protección por alguna razón, y esto sería el chequeo del conector, como es este caso. PAC in es Power AC, es decir, activación del voltaje de entrada. Sería lo que quería decir esta sigla, PAC in. Power AC in. Entonces, ya cuando vemos que esto es PAC in es el chequeo del conector. El chequeo del conector. Y estas líneas, por ejemplo, que tienen, en este caso que no tienen ninguna resistencia, que prácticamente si este transistor conduce y aplicará una masa aquí, y si esta línea viene directamente será también una aplicación de una masa si está funcionando. Bien, cualquiera de estas dos líneas, tanto esto como esto, será para quitar el voltaje principal de 19 voltios. Si esto o esto funciona, este voltaje no existe. Es decir, estos elementos conmutadores nunca podrán conmutar porque mantendrán abierto a estos dos transistores. Estos dos transistores tienen que permanecer cerrados, es decir, conduciendo para que este voltaje pueda existir. Es decir, si me encuentro una configuración como la que tengo en pantalla ahora mismo, pues sencillamente ya puedo intuir que esto es una razón por la que puede que no tenga este voltaje principal y el voltaje no encienda, o es decir, no me dé ninguna señal cuando presiono el power. Esta puede ser una razón por la que yo al presionar power tampoco reciba ningún tipo de movimiento de corriente. Puede ser también, desde luego, que este PAC in no esté dándome los 3,2 voltios aproximadamente que tiene que darme. Puede ser este transistor que esté roto directamente, que esté cortocircuitado y me aplique una masa constante. Puede ser este transistor que al aplicarle un voltaje de 3,2 no se polarice y no me permita que esta corriente circule. Y puede ser que este transistor, también me he encontrado este o este, estén dañados. O también he visto en foros, no me ha ocurrido a mí, pero sí he visto en foros, que en algunos casos le ha caído a cortocircuito este transistor a algún alumno o a alguna persona, o este. Cualquiera de estos dos que caiga a cortocircuito mantendrá abierto a estos dos. Como ven, hay muchas, pero muchas razones por las que no exista un voltaje y el equipo no me funcione. Lo que tenemos que hacer es conocer la electrónica y aplicar los conocimientos que hemos venido dando hasta ahora. De ahí a que yo le dije en las anteriores clases que es muy importante conocer fundamentalmente cuándo tiene que conducir un MOSFET de canal P, cuándo tiene que conducir un MOSFET de canal de canal P, cuándo tiene que conducir un transistor PNP de conmutación o NPN de conmutación y cómo se mueve el voltaje y las diferentes corrientes. Resumiendo,
si no tengo el voltaje principal de 19 voltios detrás de los elementos conmutadores, las posibles causas son conector roto, filtro en cortocircuito, protección en cortocircuito, condensador en cortocircuito. Uno de estos transistores también, cualquiera de ellos dos que caiga a cortocircuito, me va a provocar que no conduzcan estos dos, que estén dañados cualquiera de estos dos, que esté abierto este transistor, que esté cortocircuitado este transistor, o que el KBC esté dañado, o que este circuito que tiene que aplicar 3,2 voltios para que estos dos transistores conduzcan no esté aplicando los 3,2 voltios, o que este circuito que lleva también una comprobación no me esté dando una comprobación errónea, o que sencillamente el circuito esté dañado. Cualquiera de esas causas sencillamente me puede provocar que no tenga el voltaje principal de 19 voltios y por ello, al yo presionar power, el equipo no encienda ni me dé ningún síntoma de corriente en la fuente. Recuerden que es la parte más importante. Y digo que es la parte más importante porque hay veces que presionamos power, no hace el portátil prácticamente ninguna cosa, sin embargo en la fuente se registra un movimiento de corriente. Eso quiere decir que hay parte del circuito que está trabajando. Ya lo veremos más adelante. Pero el portátil, por ejemplo, hay un movimiento de corriente, en el caso que estoy explicando, pero en ningún caso el portátil ni enciende ni hace prácticamente nada. A la vista de cualquier usuario, el portátil no está haciendo nada. Sin embargo, a la vista de un técnico, en cuanto veo que hay movimiento de corriente, doy por hecho de que hay muchos circuitos trabajando. Bien, hasta aquí hemos visto, repito, todo esto que puede provocar que no tenga el voltaje principal de 19 voltios. ¿Cómo se analiza esto? Siempre de este punto hacia atrás. Bien, no tengo 19 voltios. Vuelvo al punto anterior. Tengo voltaje aquí. ¿Por qué razón tengo que tener voltaje aquí? Ah, porque tiene que venir por aquí. No tengo voltaje aquí. Cambiamos este transistor directamente. ¿Por qué? Porque este diodo se ha abierto y no permite pasar el voltaje hacia acá. Bien, tengo voltaje aquí. Entonces vengo directamente a las puertas. Con tocar una es suficiente porque las dos están unidas, están juntas. Por lo tanto, vengo a puerta. ¿Tengo el mismo voltaje? Bueno, vamos aquí entonces al elemento que tiene que provocar que esto no tenga el mismo voltaje. El elemento que tiene que provocar eso es la conducción de este. La conducción de ese, MOSFET de canal P, MOSFET de canal N. MOSFET de canal N conduce cuando la puerta es más positiva que la fuente. La fuente tiene 0, por lo tanto aquí tendría que haber un voltaje, ¿cuánto? El que le estamos aplicando por aquí, 3,2. No tiene 3,2, tiene 0. Pues entonces lo otro que tengo que ir directamente a buscar si este tiene los 3,2, que es lo que me está faltando ahora mismo. Bien, tengo 3,2, entonces es uno de estos circuitos que me está provocando exactamente que esto no me funcione. Bien, reviso este circuito o vengo directamente y mido aquí, que es lo más fácil. Cuando mido aquí, tengo un voltaje positivo, KBC mal. No tengo voltaje por aquí, entonces este transistor no es el causante. Es el circuito este que me está provocando un 0 en este punto. Pues habrá que buscar este circuito y analizarlo. Llego aquí y me encuentro que tengo 3,2 voltios, pero aquí tengo 18,5 en este punto. Y este transistor lo he sustituido y está bien, o mejor dicho, aquí tengo 0. Esta parte es importante. Tengo 18,5. Tengo 0. Quiere decir que los 3,2 están haciendo que este transistor conduzca. Está conduciendo. Sin embargo, aquí tengo 18,5. Bien, si aquí tengo 18,5 y aquí tengo 0, los causantes son uno de estos dos. Uno de estos dos transistores está mal. No piensen en el condensador, aunque sería una de las causas porque está entre los puntos. Estos dos puntos, no, ese condensador no será la causa. Será uno de estos dos transistores, lo más seguro que sea este o este. Por lo tanto, si veo que aquí tengo 0, es decir, este tiene el voltaje correcto y está trabajando, sin embargo aquí 18,5, uno de estos dos transistores está bien, o está mal, disculpen.
¿Qué hago? Sencillamente con eliminar este transistor de aquí, es decir, extraerlo, el circuito debería trabajar. Si extraigo este transistor y lo compruebo fuera de placa y veo que tiene un cortocircuito entre colector y emisor, sencillamente sería sustituirlo. ¿Por qué el equipo funcionaría perfectamente bien? Bien, porque esto es un circuito que tiene que trabajar cuando la batería está trabajando. Sin embargo, en este caso, en este momento, este circuito no tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque lo estoy alimentando por conector. Bien, creo que este resumen ha sido bastante amplio y ahora lo que nos falta es ir viendo independientemente estos circuitos de aquí. Vamos a ver desde los más simples, es decir, vamos a ir buscando los circuitos más simples y vamos a irlos complicando, es decir, los circuitos más simples, de los equipos más simples que yo conozco, hasta los equipos más complejos, donde hay una electrónica un poco más complicada y cómo se manejan lo que es la activación después del conector, es decir, la activación o el chequeo del conector y la entrada de batería cuando entra este circuito, fundamentalmente porque es uno de los circuitos que me puede provocar justamente esta avería, y me lo he encontrado no justamente, repito, no en taller, me lo he encontrado en foros, que de repente le ha caído a corto uno de estos transistores y no saben cómo resolver la avería. Sencillamente con sustituir, o sea, eliminar los dos sería suficiente, no habría que ningún tipo de problema. Y luego, lógicamente, sustituirlos. Bien, como ven, sencillamente es seguir el circuito de donde tiene que haber un resultado hacia donde se provoca ese resultado. Es decir, este circuito de aquí provoca que estos transistores conduzcan. Y estos de aquí evitan que estos transistores conduzcan. Por lo tanto, todos ellos pueden ser causantes de que este voltaje no exista. Y si ese voltaje no existe, al presionar power, el equipo no va a funcionar ni me va a mostrar ningún síntoma de corriente en la entrada, o es decir, en lo que es el display de la fuente. Bien, pasemos entonces al análisis de estos circuitos, lo que es entrada de batería y chequeo del conector.